nosotros una amiga que es fantástica, inteligente, es historiadora y escritora. Ella es Isabel Revuelta Pop. ¡Bienvenida! Bienvenida. Oye, y me encanta porque nos vamos a echar el chismarrajo de muchos personajes de la independencia. No sé por qué me invitaron a esta sección, Ah, ¿verdad? bueno. Sobre el chisme. Oye, Es por pajaritos en ejemplo, el alambre de la historia De la mexicana. historia. Exacto. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. El cura Hidalgo. Dicen por ahí que era tremendo, que era Cusco, que tuvo hijos, que se escapaba. Y a ver, cuéntanos desde qué agarra y qué dice. Bueno, lo que pasa es que obviamente suena hasta necio decirlo, pero son personas de carne y hueso, nuestros grandes personajes. Entonces hay que bajarlos de ese pedestal, hay que quitarles esa pátina de inalcanzables y te das cuenta que era un hombre muy inteligente, muy sensible y que le gustaba el mundo. Era muy mundano, vamos a decirlo así. Sí, hay toda una parte de que... Pero no nada más él, fíjate que Morelos también, los dos son curas, los dos son próceres de la independencia y los dos tuvieron mujeres e hijos. Lo que pasa es que ahorita nos suena como muy extraño, ¿no? ¿Y era cura? Sí, claro, pero es que también es esta parte de la historia que los han hecho como inalcanzables. Era algo común. ¿Cuántas no se escuchaban por ahí? La sobrina del padrecito. Y era su hija, ¿no? Fue muy común también este Lo que tipo de pasa cosas. es que, y lo pongo también a manera de pregunta, si no eras cura Sí. y no tenías un linaje importante, ¿cómo podías destacar? ¿Como militar o tantán? Entonces muchos, me parece, que se iban a Totalmente. colgarse los oficios. Era una por forma. eso, ¿no? Era una forma de No tenían vivir. la vocación Exacto, de servirle a exacto. Dios. Lo mismo las monjas, exacto. Eso Y fue las mujeres, pues en aquella época Claro. muy sumisa. Totalmente, porque ese es el tema que les tocaba vivir a las mujeres. Pero perdón, bueno, estaba, y te preguntó Paulina, a ver, algo así chusco, pues sí, chusco, que nos vamos a platicar del cura Hidalgo. Del cura, exacto. El cura Hidalgo y con otro personaje, Allende, porque además el cura Hidalgo vamos a decir que era como el vocero del movimiento, no se esperaba, él no estuvo desde un principio, digamos, en estas claro, conspiraciones, y en cambio Allende, que era un joven apuesto, imagínense, dragón de la reina, porque eran todos estos criollos como Iturbide, que ya sentían un arraigo y un orgullo y estaban hartos de que los peninsulares los, vamos dominaran. a decirlo, no, y los, digamos que estaban como subordinados en todos sentidos. Entonces, de pronto empieza el movimiento, invitan al cura Hidalgo, que era muy popular, muy querido, pero hace un movimiento de masas. Lo que Allende quería era un movimiento más ordenado, más militar. Y de pronto, vamos a adelantarnos, pues se refería a él como el cabrón del cura, porque empezó a hacer cosas que no favorecían al movimiento. Claro, por eso también tardará 11 años en consumarse la independencia. Entonces tratará Allende de envenenar, no tratará, 2 veces lo envenena, no tuvo éxito. Allende al cura, a Hidalgo. Allende a Hidalgo, porque ya estaba completamente rota la relación entre ellos, porque uno quería una cosa y el otro otra completamente distinta. Doña Josefa. ¿Era tan santita y mona y encantadora como todos creemos o no? Era una mujer muy poderosa, era una mujer muy atractiva, tenía loco al corregidor, tenían muchos hijos, era una mujer en sus años, en sus 40, o sea, era una mujer muy, muy inteligente y olvidemos a esa chismosa de la historia que estaba detrás de la puerta. No, era la anfitriona de una conspiración. Pero también Recordemos- estaba al tanto, ¿no? De todo. Sí, pero no de esa forma como Sí. la pone la historia. Que Más como- bien movía los hilos. Exacto, era Exacto. protagonista. Sí. El que se iba a tomar chocolate era el corregidor y ella era la anfitriona, la del movimiento. Claro. La que de verdad pensaba que tenía que esos criollos ya arraigados, esos 300 años que habían sido ya más mexicanos que otra cosa. Es que porque además, también los títulos, porque Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Pues sí. Exacto. No, entonces ya impone desde el nombre. De monografía. Josefa es un hombre muy fuerte, ¿no? Sí, poblana. A ver, ahorita muchos hacemos fiestas mexicanas y gritamos, de hecho escuchamos al presidente, entre otras cosas, ¡Viva México! sí. Si tuviéramos que gritar algo similar a lo que se gritó Ah, mira. en aquel entonces, ¿qué deberíamos de gritar? Qué súper pregunta. Claro, te estás yendo al origen de lo que fue la independencia. La independencia de México nace como una separación autonomista. No se gritó "Viva México" en la madrugada del 16 de septiembre porque entonces ya va a ser este país. No, tenían otra idea. Les decía, hemos sido más tiempo virreinato que México independiente. ¿Por qué? Porque en esos 300 años ya se había gestado lo que somos, ya había pasado el laboratorio de la cultura, el sincretismo religioso y el mestizaje. Y lo que ellos querían era un buen gobierno. España estaba invadida y ¿qué le iba a pasar a las colonias? Y además la situación siempre de diferencia entre peninsulares y americanos buscaban autonomía. Lo que se grita
esa noche, esa madrugada, fue muera el mal gobierno, refiriéndose al gobierno que estaba en la Ciudad de México, porque si no había un rey legítimo, ¿qué era eso que estaba en la Ciudad de México para la colonia, ¿no? Digamos, para el virreinato? Y viva Fernando VII, legitimando a ese gobierno de la monarquía, y vamos a coger gachupines, esos gachupines que estaban en contra de la autonomía. Recordemos que en 1808 ya había habido un levantamiento que habían apagado. En fin, lo que quiero decir es que no nos saque ronchas conocer nuestra historia como es, ¿no? Realmente no se empezó una independencia, fue un movimiento de autonomía y además estamos conmemorando ahorita el inicio, porque esto se consuma 11 años después. De hecho, yo perdóname por la interrupción rapidísimo, este libro que tienes Gracias. aquí es una joya que nadie se debe perder y explica por qué, porque habla de las mujeres a través de la historia. Ay, Paulina, muchas gracias. Fíjate, son 500 años ya de lo que somos, de esa fundación, de lo que es México, y la verdad es la otra parte de la historia, ¿no? La mitad mujeres, la mitad hombres, y que era importante enfatizar. Siempre hemos estado presentes. Y la importancia, sobre todo, ¿no? Por supuesto, y de forma protagónica y de forma determinada, porque estas mujeres han tenido la opción, han decidido. Entonces tienes una Malintzin o tienes a una Isabel Moctezuma, en fin, mujeres que también han sido partícipes de esto que es nuestro. Oye, para cerrar, si me permite, yo te quería preguntar así nada más muy de manera concreta. ¿Es acertado decir que la independencia de ese país la hicieron los mexicanos, los españoles o los criollos, como se dice? ¿Los criollos fueron? Criollos, Es una buena pregunta, criollos, ¿no? mexicanos, y además levantaron a todas las clases que estaban abajo, digámoslo así. Entonces sí, pero efectivamente la autoría es criolla. Es criolla. Tienes Sí, que es regresar mexicana, algún es día. mexicana. Qué padre. Promete que regresas Claro algún que día. regreso, feliz Muchas de la vida gracias, y festejemos lo que es nuestro, sigamos hablando de historia y muchas gracias. Gracias, Gracias, Isabel. gracias. Y continuamos en Sale el Vamos. Sol.